Ok, bueno, vamos a iniciar nuestra temática del día de hoy. Es algo de verdad que me pareció tremendo. Los que estuvimos ayer en la reunión con Marlene, nos acompañó desde Popayán, sabrán que hoy van a encontrar algo de conexión con los dos temas. Fue algo muy especial porque regularmente no nos ponemos de acuerdo con nadie. Y entonces el Señor hace como ese tipo de conexiones y algo me parece muy, muy especial. Estudiando este tema me costó bastante trabajo porque le decía yo al Señor, bueno, Dios, o sea, ¿por qué este enfoque? Bueno, vamos a mirar al final, la idea es que quedemos pensando un poquito acerca de los elementos de los cuales hoy vamos a iniciar esta conversación. Como título quise llamarlo Fuente de Vida porque vamos a hablar de varios aspectos interesantes, pero hoy voy a iniciar compartiéndoles un artículo que encontré sobre las frases típicas de las personas inteligentes. Lo que voy a hacer es leerles. Aquí está el link que cualquiera que quiera acceder al artículo me lo pedirá y se lo enviaré, o igual ahí está. Es un artículo sobre cómo la inteligencia artificial revela cuáles son las frases típicas de una persona inteligente. Entonces, la primera parte vamos es a leer un poquito de este artículo. Muy bien. Y el artículo dice que la inteligencia artificial revela cuáles son las frases típicas de una persona inteligente. La humildad, la apertura hacia nuevas ideas, el reconocimiento de errores y la gratitud son rasgos comunes que que la inteligencia artificial destaca en aquellas personas que se consideran inteligentes. El término inteligente se refiere a la capacidad de comprender, aprender, razonar, resolver a resolver problemas y adaptarse a nuevas situaciones. Conceptos actuales de la inteligencia artificial, dice. Sin embargo, no existe una única definición de este concepto y hay diferentes teorías sobre cómo se manifiestan algunas personas con las que nos podemos encontrar a diario. Por ello, la inteligencia artificial expone las frases que suelen decir este tipo de individuos. Empezamos. ¿Qué es ser inteligente para la inteligencia artificial? La inteligencia artificial no posee conciencia ni entendimiento propio. Simplemente sigue algoritmos y patrones de aprendizaje diseñados por humanos. Saben ustedes que en mi caso tuve la oportunidad de capacitarme como programador y efectivamente todos los equipos que manejamos, todo lo que es celulares, computadores, hacen lo que el programador le ordenó que hiciera de tal manera que satisfaga la necesidad de un usuario y ese usuario quede completamente, digamos, matriculado hacia las respuestas que, digamos, genera el equipo, el dispositivo. Pero ya a nivel de la inteligencia artificial es una programación mucho más avanzada. En este caso, aquí ya este tipo de programación da unos conceptos, pero como dice aquí, no posee conciencia ni entendimiento propio. Y continúa el artículo. Es por esto que sugiere que el concepto de inteligente tiene que ver con la habilidad de procesar información, aprender de experiencias, datos, adaptarse a nuevas situaciones, entender y responder a preguntas y realizar tareas de manera autónoma. ¿Cuáles son las frases que dicen las personas inteligentes según la inteligencia artificial? La primera, no lo sé. Esta es una frase que muestra humildad y honestidad intelectual. Una persona inteligente comprende que no tiene todas las respuestas y está dispuesta a admitir cuando no tiene conocimiento sobre un tema en particular. Decir no lo sé puede ser el primer paso para buscar información adicional o aprender más sobre un tema específico. La segunda, cuéntame más. Esta frase demuestra interés y apertura hacia las ideas y experiencias de los demás. Una persona inteligente reconoce que puede beneficiarse de escuchar diferentes perspectivas y opiniones. Al pedir que le cuenten más sobre un tema, la persona muestra su disposición para aprender y entender más profundamente el punto de vista de la otra persona. Y sigue la siguiente frase. Me equivoqué. Reconocer los propios errores es una señal de inteligencia emocional y humildad. Una persona inteligente comprende que cometer errores es natural y que admitirlos es una parte importante del proceso de aprendizaje y crecimiento personal.
Al aceptar la responsabilidad por sus errores, la persona demuestra su capacidad para aprender de ellos y mejorar en el futuro. La siguiente, gracias. Expresar gratitud es un signo de aprecio y respeto hacia los demás. Una persona inteligente reconoce el valor del esfuerzo y la ayuda de los demás y muestra su agradecimiento de manera sincera. Decir gracias también puede fomentar relaciones positivas y fortalecer la conexión entre las personas. Aquí hubo un tema sobre eso, ¿no? El viernes pasado. Y la siguiente, ayudaré. Ofrecer ayuda a los demás demuestra empatía, generosidad y habilidades de trabajo en equipo. Una persona inteligente comprende que colaborar con los demás y ofrecer apoyo puede generar un impacto positivo tanto en la persona que recibe la ayuda como en el propio individuo. Al ofrecerse a ayudar, la persona muestra su disposición para contribuir al éxito y el bienestar de los demás. Es un artículo interesante, es el punto de partida para nuestro tema de hoy, pero yo quiero que nos tomemos un minuto y pensemos, compartamos un poquito. ¿Qué consideraciones llegan a tu mente con relación a este artículo de inteligencia artificial? Actualmente estamos rodeados de programación, de dispositivos, de cantidad de ventajas comparativas. Esta semana, de hecho, aquí en Colombia, un grupo de colegios internacionales, creo que en Bogotá, tomaron la determinación de prohibir el uso de dispositivos en el colegio, tanto en el desarrollo de clase como en las rutas. Entonces, esto ha generado todo tipo de posiciones. Pero hoy que vamos a hablar de un tema específico, quiero escucharlo, saber qué consideraciones llegan a su mente con relación a este artículo de inteligencia artificial. Empecemos voluntariamente con Juliana Bella, que nos comparta una perspectiva. Ah, bueno, la escribió. Dice, aquí donde se levanta la mano, abajo, Julián. Dale, Julián, ya, No, dale, no, bien, pues, no la veo, líder. dale. Exactamente, líder, hace poquito, pues esos son los temas que ahorita nos toca estar estudiando más en el área, ¿sí? La inteligencia artificial es una serie de algoritmos que sí replicamos realmente el comportamiento de los seres humanos, que cómo es, prueba y error, ¿sí? Entonces, sencillamente es una serie de algoritmos, pero que sí aprenden automáticamente. No es como el programador que repite la estructura de principio a fin y define las probabilidades dentro de un árbol, sino que más Exacto. bien se tienen conjuntos de datos y tenemos otro datos o un conjunto de datos y un algoritmo, pero el algoritmo va aprendiendo conforme al conjunto de datos. Entonces, prácticamente lo que dice es, voy por la ruta A, por la ruta B, por la ruta C, por la ruta E. Llegué a la respuesta correcta, ¿qué dice el conjunto de entrenamiento? Sí, entonces el patrón sirve. Llegué a la respuesta incorrecta, no, el patrón no sirve. Entonces es eso. Creo que la inteligencia artificial lo importante es entender lo que en sí todo el tiempo se está haciendo es operaciones, si bien es algorítmica, si bien es algoritmo, lo que se está efectuando todo el tiempo son operaciones matemáticas de pesos de valores. Entonces, a veces a muchas personas les aterra la inteligencia artificial y demás, pero en realidad simplemente son algoritmos comparando. Todo el tiempo están comparando y haciendo pesos para llegar a una respuesta. El conjunto de datos de entrenamiento es el que permite determinar que llegue a las respuestas correctas todas las veces y se corrija hasta que pues ya sea un modelo entrenado. Pero ya una vez entrenado el modelo, pues ya se lanza, digámoslo así, para que se lance con otros parámetros del cual si efectivamente no tenemos la respuesta. Y ahí pues muchas veces va a coincidir con la respuesta acertada y demás. Pero no sé, como inteligencia artificial es series de operaciones matemáticas, que pues obviamente una computadora las va a procesar muchísimas veces más rápido que nosotros, pero no es la capacidad ni de sentir, ni de racionalizar, ni de analizar, sino está definido y parametrizado dentro de, pues, de unos aspectos que la máquina no vamos a poderlo igualar y no vamos a poder hacer, ni sabemos ni estamos cerca de cómo recrear sentimientos o emociones. Chévere. Gracias, por tu experticia compartida. Entonces me pones a pensar que en esa serie de operaciones matemáticas, la inteligencia artificial llegó a las conclusiones de esas frases. O sea, sumaron, restaron, multiplicaron y todo eso y llegaron a esas conclusiones. Muchas gracias, Julián. A ver, ¿quién más nos quiere dar una apreciación? Otra persona que nos dé una apreciación sobre este artículo. Julián nos dio un panorama muy en relación con esta profesión. Bien pueda, William Ricardo. Disculpe. Dice que Sí, la inteligencia artificial es una rama de la informática que desarrolla programas capaces de emular procesos propios de la inteligencia humana
Es decir, que las máquinas pueden analizar el entorno y realizar determinadas acciones de manera más o menos autónomas con el fin de lograr objetivos concretos. Esto que nos lleva, y que escuché esta semana que habían unas reuniones en la empresa de TIC y comunicaciones, donde ellos están trabajando lo de las inteligencias artificiales y decían que esto es un proceso grande, un proceso que se lleva, que se inicia, pero que también en el avance del tiempo va a tener problemas en la capacidad humana. ¿En cuanto a qué? Vamos a perder muchas expectativas, mucha forma de analizar y de nosotros mismos identificar muchas cosas porque se nos están metiendo en ese engranaje toda la informática que va a ser por medio de computadores, por medio de robots, y entonces nosotros vamos a quedar atrás. Ya no vamos a tener tiempo de Ok. pensar y analizar, porque ya prácticamente todas las máquinas nos están dando hasta las mismas respuestas y nos están diciendo qué debemos responder. Entonces, Chévere. va a ser un problema en nuestra vida cotidiana o en nosotros no tanto, sino en la de nuestros hijos y nuestros nietos, que son los que Muchas vienen gracias. atrás. Muchas gracias, excelentísimo, chévere lo que nos compartes. Y lo curioso es que todo esto es programado ¿por quién? Por seres humanos, ¿sí? Eso es lo curioso. Es increíble cómo llegamos a este tipo de avances que nos generan una serie de ventajas, pero al mismo tiempo son unas situaciones bien complicadas, ¿no? Esta semana escuchaba yo toda la charla con los expertos que analizaban la decisión de prohibir los equipos informáticos en algunos colegios y las recomendaciones de por qué un cerebro de un niño pequeño no debería de tener teléfonos y ese tipo de cosas que definitivamente nadie los toma en cuenta, ¿no? Dice Julián, y para colmo esta generación sin retentiva ni atención. Pues es que imagínate, desde chiquitos con una pantalla en la mano, entonces es algo complicado. Algunos padres de familia tomamos la decisión de no permitirles acceso a dispositivos electrónicos a los hijos como hasta determinada edad y aún así uno ve, digamos, el impacto de ello, ¿no? En el sentido de que indudablemente es algo muy, muy adictivo. Claro, Julián, el algoritmo está diseñado para ser adictivo, claro que sí, o sea, lo reconozco porque digamos, aprendí bastantes lenguajes de programación y sé cómo funcionan muchas cosas detrás de bambalinas. Entonces yo digo, caramba, esto es algo bastante interesante, hecho por humanos, ¿no? Es hecho por seres humanos. Entonces, vamos a continuar, digamos, con la conversación de hoy porque me ponía a analizar un poquito todo esto de la tecnología, cómo es de ventajoso, pero cómo está generando tanto impacto a nivel de nuestra vida. Es decir, es algo muy complicado, de verdad que sí. Gracias por todos estos aportes que Julián nos coloca. Dice que los grandes CEO no permiten que sus hijos usen los dispositivos. Gracias. Muy bien. Entonces... En Proverbios 4 vamos a abordar un aspecto bíblico que nos incluye el aspecto de la inteligencia, ¿sí? Dice Proverbios 4: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Destaqué 4 veces allí la palabra adquiere, es decir, la sabiduría y la inteligencia no son algo con lo que se nace según el autor de Proverbios. Pareciera que es algo impresionante como la insistencia adquiere adquiere. Entonces, no sé si le estaría pensando en que adquirir inteligencia era adquirir un dispositivo, ¿cierto? Entonces, ay, necesito inteligencia, voy a comprar un dispositivo inteligente. Con todo lo que promueven ahorita hasta para alimentar las mascotas. Un día pensé yo, uy, caramba, o sea, va a llegar el día en que hasta las mismas mascotas les va a tocar hundir un botón para ellos alimentarse porque no pasa nada, ¿no? O sea, entonces, fulana, activar alimentar perro. Y entonces, con mucho gusto, sí, más o menos. Pero Ok. dices, adquiere inteligencia, adquiere, pero dice, sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Y aquí vale la pena pensar de todo lo que tenemos,
en nuestra casa, qué tanto ha aportado a nuestra sabiduría y a nuestra inteligencia. Con base, me devuelvo al versículo, ¿no? Pero mire que hay una conexión aquí, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ya te guardará. Ámala y te conservará. Esto, tómelo allí como una base para lo que vamos a continuar hablando, porque según este versículo, los valores de la sabiduría y la inteligencia deben ser adquiridos. El proceso de crianza de personas sabias e inteligentes involucraba la formación en el hogar. Esto es algo bíblico. O sea, no se habla de que la inteligencia se lograba cuando ya entraban a las grandes academias. En Proverbios 2, versículo 6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, toda esta programación de dispositivos, todo este desarrollo de tecnologías inteligentes, ¿de dónde proviene? Pues del Señor que dio la inteligencia para que esto se desarrolle. Pero los seres humanos tomamos siempre todo lo que Dios nos da para convertirlo en asuntos que consideramos que los hacemos a una forma y a un amaño que solamente creemos que lo perfecto es lo que hemos diseñado. Entonces, Jehová da ¿qué? La sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, si una persona es muy inteligente, pero no conoce la palabra de Dios, pues no sé qué tan sabio es. Ahí estoy siendo claro. No sé qué tan sabio es. La certeza de tener la única fuente de sabiduría en el corazón del Señor. Ahí es la clave. Si realmente usted puede tener la idea de los algoritmos más profundos para las personas que actualmente nos estamos, digamos, capacitando en esto, uno se da cuenta, ¿verdad?, que los equipos pueden hacer lo que quiera la persona, pero entonces, ¿qué? Esto te entretiene tanto que ¿cuánto tiempo le dedicas al conocimiento de Dios? Proverbios 9 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, si un algoritmo me pone a mí a decir que una persona inteligente tiene estas y estas características y yo me voy a la Biblia y encuentro que la sabiduría y la inteligencia son valores que deben ser adquiridos, pero que se adquirían desde la formación del hogar y ahorita lo vamos a ver por qué. Pero entonces dice que toda sabiduría e inteligencia tiene un principio y es en el temor de Jehová. Y me encantaba escuchar a Julián cómo nos aclaraba que esto, por muy programado que sea, por muy exacto que sea, la inteligencia artificial no tiene conciencia. O sea, un dispositivo de estos nunca te va a hablar de que necesitas experimentar temor del Señor porque no. O sea, alguien una vez nos contó en Cali que le dijo a Alexa que la quería mucho, ¿no? Alexa, te quiere mucho y que le contestó, no estoy, no te, ¿cómo fue? No estoy, no tengo conocimiento o programación de sentimientos, algo así, le contestó el aparatejo este. Ni me acuerdo cómo fue. Ok, entonces, sabiduría e inteligencia se deben adquirir. ¿Cuál es el inicio? Desde la crianza. Pero ¿cómo se obtiene cuando empiezas a conocer al Señor y cuando desarrollas temor del Señor? Ahí estamos en lo bíblico, ¿listo? Entonces, cuando se busca la inteligencia, según la inteligencia artificial, la persona inteligente expresa, no lo sé, cuéntame más, me equivoqué, gracias y ayudaré. Cosas que uno dice, ay, mira, tan chévere. No me imagino yo la cantidad de personas ahora estableciendo sus valores personales de autoestima conforme a lo que dice ChatGPT, conforme a lo que dice la inteligencia artificial, porque digamos, cada día me voy dando cuenta que hay personas que cualquier asunto, entonces Google, Wikipedia, y entonces lo que eso diga se convierte en palabra de Dios, una cosa impresionante, y viven su día a día conforme a la escala de valores que establece este tipo de bases informáticas. Entonces, según la inteligencia artificial, estos son los valores de una persona inteligente, pero cuando vamos a Eclesiastés 3, dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Wow. Entonces me puse yo a pensar, ay, o sea, que todos estos dispositivos cada día van a ser mucho más, seguramente sí. Luego dice, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Entonces, ¿de dónde viene toda esta tecnología? Si ya fue, sí, según Eclesiastés, ya fue y no se va a añadir. Entonces es muy curioso. O sea, nosotros estamos descubriendo todas aquellas ventajas que seguramente de alguna forma Dios ha tenido preparadas, ¿sí?
Es algo muy interesante que me pone a mí a pensar la palabra de Dios. Julián dice, fuera una investigación, fuera o feura, Julián, fuera una investigación con estos datos, peor, muchas veces le creen a influencers que dicen cualquier cosa sin sentido ni fundamento y la gente y los más chicos les creen. Sí es cierto, ¿no? Se ha visto cómo pasa que, o sea, una persona que maneja, se vuelven expertos en manejar un dispositivo, dan un mensaje y todos lo creen y es increíble como una falsa noticia, no te preocupes, perdón por la dislexia. Ok, entonces es muy tremendo cómo lo que nos dice un dispositivo lo convertimos en verdad. Porque si esto lo dice la inteligencia artificial, uno diría, uy, no, claro, mire esas expresiones tan nobles, De increíble, que no las ¿cierto? tengan. Ay, no, entonces la persona como ayer que hablábamos justo de que la gratitud, por lo menos, que uno no formó personas que dicen gracias por todo, entonces uno, ay, no, terrible, ¿cierto? Eso fue la semana pasada. Pero aquí, según Eclesiastes, lo que es ya fue. O sea, entonces, no me imagino la tecnología que maneja el Señor, ¿verdad? Aún todo lo que vivimos en el presente nos conduce a temer al Señor. Esta sería la pregunta. Cada vez que hay un avance, esta semana, por ejemplo, salió de que la vacuna AstraZeneca en determinado lugar le descubrieron que tenía efectos secundarios, entonces ya no me imagino yo la gente que tiene problemas con cualquier noticia, entonces con razón estaba maluco, no, ya me duele, ay, qué horror, ¿cierto? Entonces es increíble cómo lo que es información, digamos, terrenal nos conduce o a temer al Señor o a temer verdades terrenales, a otorgarle nivel de palabra de Dios a valores terrenales. En la era tecnológica, ¿cómo se manifiesta el mejoramiento de los valores familiares? Ahí, ahí quería llegar. Si la inteligencia artificial maneja estos valores de acuerdo a la programación que se le hizo a esta inteligencia, y si voy a la palabra y dice que todo esto ya fue, todo esto ya estuvo y no se va a añadir, entonces todo lo nuevo no es nuevo, sino que ya fue, entonces esto realmente nos conduce a que realmente tengamos temor de Dios. Todas las ventajas tecnológicas que tenemos han logrado que se mejoren los valores familiares. Entonces uno podría decir, sí, porque es que imagínense ahora con tanta posibilidad de comunicación, no hay ni la más mínima posibilidad de uno estar incomunicado con sus seres queridos. O sea, uno se comunica re fácil. ¿Usted respondería que sí a eso? Pues yo le digo, no. ¿Sí? Yo le digo, no. Porque es muy curioso, es decir, mantenemos con los dispositivos las 24 horas a disponibilidad porque vaya y descárguese un dispositivo que usted tenga y a ver si usted no hará lo posible por recuperarle la batería. Pero intente comunicarse con usted alguien a ver si usted no tiene que hacer dos, tres, cuatro intentos porque usted quién sabe qué está haciendo, ¿sí? Y lo digo aún por mí mismo, ¿sí? O sea, no es verdad que la comunicación a través de estas ventajas tecnológicas esté mejorando. Pareciera que al contrario nos estamos alejando. Los niños entonces cada día más dependientes de estos aparatos, pero no hablan en casa con sus padres, con sus amigos, con sus hermanos, qué sé yo, con los que están físicos, sino con los que están lejanos, ¿verdad? Es lo que más o menos puede estar sucediendo, no sé, en las demás familias. Cuando uno va a Deuteronomio, encontramos a Dios diciéndole al pueblo de Israel en Deuteronomio 32, descuidaste la roca que te engendró, te olvidaste del Dios que te dio la vida. Y entonces investigué por ahí un comentario y dice que en este versículo es uno de los versículos donde Dios se hace como presentar como si fuera mamá, ¿sí? Que te engendró, que te dio la vida. Y hay versiones que dice que te dio a luz. Es como si él fuera mamá, ¿sí? Y es algo muy hermoso. Es muy curioso que Dios se presente como esto y hable descuidaste, descuidaste. Es decir, todo esto si a nivel de la familia, si a nivel de la familia la era tecnológica nos desconecta con los cercanos para conectarnos con los lejanos, porque yo no me imagino en las reuniones cuántos de ustedes pasan medio minuto mirando la reunión y el resto de tiempo mirando el teléfono que tienen en la mano, ¿verdad? Porque esas son también las ventajas que da asistir a una reunión virtual.
Entonces descuidaste la roca que te engendró. Luego dice en Isaías 49, sin embargo Jerusalén dice, mira lo que decía en Deuteronomio, ¿sí? Dios le afirmó a ellos, descuidaste la roca que te engendró. Pero en Isaías el profeta dice que Dios le mostró que le hablara a ellos diciendo, sin embargo Jerusalén dice, el Señor me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. ¿Y qué dice el profeta que Dios respondió? Jamás. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? Pero aún si eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes. Esta versión me gustó mucho, mucho, nueva traducción viviendo. Mucho. Entonces, vuelve Dios y se presenta y se compara como una mamá, pero una mamá que aún si una mamá fuera capaz de dejar a su bebé, digamos, tirado, que ocurre en la historia, él dice, yo no. Entonces, arriba leíamos que Dios le reclamaba al pueblo en la época de Deuteronomio, les dijo, descuidaste al Dios que te engendró. Y aquí entonces el pueblo diciéndole a Dios generaciones después, oiga, usted nos ha olvidado a nosotros, usted nos tiene abandonados. Y entonces dicen, no, qué pena, aunque padre y madre te dejaren, yo nunca, nunca te dejaré. Entonces, increíblemente, Él sí está dispuesto a responder en todo momento, en todo minuto, en todo segundo. Ok, la pregunta sería, entonces, si vamos a los valores de la IA sobre inteligencia, ¿cuáles son los síntomas? Verdaderamente, ¿cuáles serían los síntomas de falta de inteligencia? Por ejemplo, cuando yo empiezo a regir mi vida con base a lo que considero que es lo correcto, la experiencia de buscar ayuda no es muy frecuente. Sabemos que desde el huerto del Edén el ser humano creyó tener la capacidad de definir lo que es bueno y lo que es malo, y venimos con esta herencia después de Adán de generación tras generación otorgándonos el derecho de definir lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces empezamos a regir todo lo que es lo correcto. Entonces, lo correcto es esto, lo correcto es esto. Y cuando esto se convierte en un síntoma de necedad, de falta de inteligencia, es cuando llegamos a creer que no necesitamos ayuda de nada, de nadie. Porque cuando uno no es capaz de ser vulnerable con los cercanos, tampoco lo va a hacer con Dios. Es algo muy humano. Entonces, no, yo no busco ayuda, yo no tengo por qué, estoy muy bien, tal cosa, no necesito de nadie. Hace unos meses alguien me dijo, mira, yo hice mi vida así para yo no tener que pedirle ayuda a nadie. Entonces yo dije, bueno, increíble, ¿sí? Como resultado de esto, la opción de ayudar a otros no tiene mucho porcentaje en mi agenda. Entonces, si la persona define lo que es correcto en su vida y voy a vivir así porque esto es lo correcto, y entonces aún no voy a pedir ayuda a nadie, pues con mayor razón no va a ayudar a otros. O sea, no va a tener la perspectiva de mirar la necesidad de otros, porque como yo soy tan capaz, como yo defino todo tan bien, entonces los demás que hagan lo mismo y que definan lo que es lo correcto. Llega el momento en el que percibo la ausencia de Dios, indudablemente, porque la persona que decide vivir y crear su propio huerto del Edén, pues Dios no va a estar ahí, indudablemente, ¿sí? Dios utiliza entonces cada circunstancia de mi vida para recuperar mi cercanía con Él. Ese es Dios, ¿sí? Descuidaste la roca que te engendró, ¿sí? Aunque padre y madre te dejaren, yo no te dejaré. Dios hará lo posible por llevarnos nuevamente a estar con Él, ¿sí? Aún las personas más impías, Dios hará lo posible por acercarlos. ¿Qué decía Jesucristo en Mateo 23? Jesucristo se expresó de esta manera, oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Si a uno le dicen usted es un gallina, uno se mete una navada a la tremenda, ¿sí? ¿Qué tal? Respéteme, como yo, imagínese. Y él en cambio dice, yo quise juntarlos como una gallina, protege a sus pollitos. Él comparándose con una gallinita. Y si las gallinitas son así con los pollitos, ¿no? Si los meten bajo las alas. Increíble. Él se compara con una gallina. Entonces, increíble. O sea, siempre él queriéndonos acercar, siempre, siempre queriendo acercar a la humanidad para acudir. Ok, entonces. Si, si tú crees que por vivir
definiendo lo correcto y no necesitar ayuda de nadie y de pronto no le das ayuda a nadie, entonces eres muy inteligente porque has tenido un perfil para llegar a vivir la vida así y no necesitando de nadie, entonces lo más probable es que a la luz de la Biblia seas muy poco inteligente. Entonces, ¿cómo desarrollo inteligencia, verdad? ¿Cuál sería la manera? En Proverbios 9, lo leíamos antes, dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Mire, no le llama inteligente a nadie que desconoce a Dios en su discurso. ¿De acuerdo? Hay personas que elaboran excelentes discursos. Yo soy de los que saco tiempo para escuchar ponentes, digamos, de diferentes temas. Me gusta porque me gusta escuchar la forma de utilizar el lenguaje de algunas personas. Tengo mis preferencias en cuanto a expresiones, pero después siempre miro que el discurso de la persona que evidentemente no involucra el más mínimo conocimiento del Señor es el discurso elegante de una persona necia. ¿Ok? Entonces, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Y quiero enfatizar en que no hablo de temas religiosos, ¿de acuerdo? Porque a veces confundimos, digamos, el conocimiento de Dios con religión, lo cual es otro tema. En Deuteronomio 6, entonces, cuando el autor de Proverbios se expresó de esta manera, pues era una persona que fue criado con todos los parámetros de la cultura del pueblo de Israel. Tenía razón de llegar a tener ese tipo de reflexión. Porque es que en Deuteronomio 6 Dios le dio a Israel la indicación de cómo formar niños, jóvenes y futuros adultos con decencia mínima. Dice en Deuteronomio, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Pero ¿qué dice en el versículo 7 resaltado en rojo? Dice, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Ah, ya. ¿Quieres gente inteligente en las nuevas generaciones? Ah, ya. Entonces, ame al Señor, estudie la palabra de Dios y eso repítaselos a sus hijos una y otra vez. Esa fue la clave de la crianza que dio Israel. Y luego les dice, habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Y algunos sectores de Israel llegaron a tal punto que ellos tienen unos aditamentos para este tipo de, digamos, de llevar la palabra de Dios escrita. No estoy diciendo ahorita que se vaya a ir a colocar eso usted en la cara, ni mucho menos. Les estoy dando ejemplo de cómo algunos llegan a tener interpretaciones tan literales y me parece algo que cada quien lo vive a su manera. Es personal. Pero el punto aquí es, tenemos familias llenos de expertos en tecnología. Y entonces hay padres de familia que le tienen que decir al niño de 5 años, ay, venga, díganme aquí cómo entro a este programa, a esta aplicación. Y llega el niñito y de una vez clic, 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 y ya le organizó todo el dispositivo, ¿cierto? Y entonces la mamá, ay, es que es tan inteligente. Pues no, si usted no lo está formando en la palabra de Dios, está grave, porque más adelante va a tener unos problemas de ansiedad los tremendos, que es lo que según algunos médicos me han contado que desarrollan algunos niños que solamente han estado rodeados de tecnología, en algunos casos. El desarrollo de la inteligencia y levantar generaciones sabias es un desafío que comienza al interior del hogar, al interior del hogar. Pero usted no puede hablar de hijos sabios e inteligentes si ellos no conocen a Dios, ¿ok? Desde el principio es algo muy, muy delicado, ¿cierto? Dice, está desarrollado para que sea intuitivo. El inteligente no es quien lo usa, sino quien lo desarrolla. Gracias, Julián. El bloqueo en adultos es más psicológico que por capacidades. Sí, señor. Ok, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Espero que bien. Entonces, porque a veces sacamos pecho, ay, no, imagínate, ay, yo compré un teléfono y me tocó pedirle al niño de 3 años que me lo acomodara. Y entonces él fue el que me lo acomodó. Claro, Nacen ya claro, con no, eso, ya impresionante. Ellos están de verdad una cosa desarrollados para impresionante. eso.
pero este jovencito desde ya está conociendo la palabra, está conociendo al Señor. Hágale ese favor, ¿verdad? Muy bien. En Éxodo 20:12 nos habla de un parámetro bíblico que gira en torno a la crianza y es honra a tu padre y a tu madre. Miren que el anterior parámetro habla de la crianza, ¿no? De los niños, repetírselos permanentemente, permanentemente. Entonces un niño va a llegar el día que le va a decir, y usted tan cansado una hora hablándome de Biblia, qué cosa tan harta, ¿cierto? De pronto llegan a ese punto de decirle a uno, y créame que llegan a ese punto, créame, ¿sí? Pero usted repítaselo, ¿sí? Ahora, pareciera que cuando hablan de Éxodo 20, aquí habla no de niños, habla de hijos. Honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y entramos a una situación aquí muy compleja y es que si la inteligencia nos habla de hablar de gracias, de no sé, de necesito ayuda, no sé cuántas, entonces, ¿cómo se comporta una persona inteligente? Pues una persona inteligente honra a quien merece honra. ¿Ok? Y en Romanos 13 hay una descripción muy específica sobre cómo se comporta alguien que honra a quien merece honra. Dice, ustedes den a cada uno lo que le debe, paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda, y den respeto y honra a los que están en autoridad. Y si yo me devuelvo en Éxodo, ¿qué decía? Honra a quién? A tu padre y a tu madre. Ahora, hay una promesa, ¿no? Larga vida, una cosa impresionante. Entonces, en Romanos, aquí ya involucra a las autoridades, pero si entonces desde allá habla de honrar a padre y madre, entonces ¿será que Dios de una vez estableció el tema de la autoridad? Pues claro, una persona sabia e inteligente reconoce sin esfuerzo el nivel de autoridad que representan sus padres. Sin esfuerzo. ¿Por qué sin esfuerzo? Porque como lo criaron repitiéndole los parámetros de la Biblia. Lo crearon reconociendo la autoridad. En las familias donde papá dice una cosa, mamá dice otra cosa, a la hora de ejercer autoridad sobre los hijos no saben el daño que les espera a futuro. No se alcanzan a imaginar los ayayáis que vienen después de eso. ¿Ok? Por eso pareciera que Dios fue tan específico cuando dice honra a tu padre y a tu madre. O sea, si a usted lo criaron mal, si no le ejercieron autoridad, a usted, mi querido amigo, a mí que tenemos a los papás, en mi caso a mi mamá, lo que dice es honra, honra, ¿sí? Entonces, reconocemos esa autoridad de los padres. El ejercicio de honrar a una persona se fundamenta en reconocer su importancia. Ahí está. Todos reflejamos, ¿qué? La imagen de Dios por creación. Acuérdese que somos hechos a imagen de Dios. ¿Qué tanto reconocemos autoridad de nuestros padres? ¿Qué tanto? Entonces no dicen, ah, pero es que ese papá es un tal por cual, no sé qué. Honra. El nivel de honra también tiene que ver con qué forma de vida tengo yo que hago sentir a mi papá orgulloso o lo hago sentir tranquilo y no lo hago sentir deshonrado con mi forma de vida. Eso es honrar, porque a veces reducimos la honra a los padres a un billete cada semana, a una mensualidad, porque es que como estoy trabajando, entonces yo voy a pagar tal parte del presupuesto, qué sé yo. ¿Y qué ocurre? El paso del tiempo llega a demostrar que los padres terminan sujetándose a la autoridad de sus hijos. ¡Qué tristeza! Y si bien es cierto, uno va a tener que pedirles consejo en algunas cosas, los hijos tienen todo el derecho de opinar sobre alguna cosa, claro que sí, tienen voz, tienen voto, los papás son la autoridad. Y entonces llega un momento en el que ya el papá, para tomar una decisión, voy a hablar primero con mi hijo. La mamá, no, tengo que hablar primero con la niña. Es que, mira, quiero que salgas, entonces, no, es que tengo que primero hablar con mi hijo, con mi hija, a ver si de pronto es que mi hija, y es que como mi hijo y no sé qué, ¿ya? Entonces, es así como Dios lo programó. Eso es el nivel de inteligencia que tanto avance nos está generando, que lleguemos a estos niveles. Y entonces, hay ocasiones en las que, en mi caso, yo a veces le digo a mi hijo, no, a uno de mis hijos, al otro le digo, no, cuando tú quieras tener autoridad, forma tu familia y con el mayor gusto, cuando yo vaya y te visite, me sujetaré allá en tu casa, allá respetaré tu autoridad, pero aquí no, lo siento.
Aquí yo no me voy a sujetar a tu autoridad, ¿sí? Entonces, bueno, pues todavía lo puedo decir porque uno nunca sabe, ¿verdad? Uno nunca sabe las cosas que, cómo se presenten, pero bíblicamente hablando, se debe reconocer la autoridad de ellos en el buen sentido de honrarlos. Porque ya cuando tú te casas, cuando formas una familia, pues obviamente tú no estás para, ¿qué tal tú casado y pidiéndole permiso a tu papá para salir con tu marido, con tu cónyuge? Pues eso no tiene presentación tampoco, ¿sí? Eso no tiene ningún sentido, para nada, ¿ya? Entonces, no, es que no me muevo porque es que mi papá, pues lo siento. Sí, o sea, ya los cónyuges son autoridad, sí, en ese buen sentido, pero a la esposa sí hay que pedirle permiso. Julián dice que a la esposa sí hay que pedirle permiso, Julián es terrible. En todo caso, bueno, una buena pregunta es, ¿cómo estamos honrando a los padres? ¿Ok? Mañana es el Día de la Madre, entonces ya empiezan las publicaciones, madrecita querida, tres claveles, un sol, desayuno de mañanero y qué belleza y te amo y te quiero y entonces las redes sociales se llenan de buenos hijos, se llenan de cosas hermosas, qué maravilla y muy hermoso, ¿cierto? Y eso porque es un día comercial, si fuera un día bíblico mínimo ni le pondríamos cuidado, porque esa es la realidad de la mayoría de personas, ¿sí? Entonces, si fuera un día bíblico que Dios estableció, que tal día se celebra el Día de la Madre, yo creo que eso ni cuidado le pondríamos. Pero como es comercial y como en las redes sociales, ¿cómo no voy a subir una foto con mi mamá, caray, en pleno Día de la Madre? O sea, qué vergüenza, pues yo no lo hago ni un año, lo hago, se los digo. Sí, entonces, pues, es un día comercial. Pero entonces, ese día sí sacamos pecho y ese día entonces sí asamos la carne en el andén, ese día sí, ay, que es que mi madre tan linda, que no hay que, y el resto del año teniendo una vida que avergüenza a la mamá, una vida que le produce lágrimas al papá, decisiones que, ¿qué? O sea, esa es la honra, esa es la honra, el resto del año el hijo gobernando en la casa y esto quítelo de acá y póngalo acá, y esto, esa es la honra, y esa es la honra. ¿De qué se ríe? Bueno, valores reales versus valores artificiales. Bueno, Romanos 13 nos dice que ustedes den a cada uno lo que deben, paguen los impuestos de más aranceles. Esto lo estábamos leyendo ahora, ¿cierto? Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Claro, claro, así es. Sí, entonces voy a fijarme que esto ya lo hablamos y se me duplicó. Muy bien. Los valores eternos no son artificiales, ¿ok? Los valores eternos son eternos. Mateo 24 nos dice, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Y en Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, para aquellos que dicen, no, si Jesucristo vino a quitar la ley, pues no, no la quitó, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces yo le pregunto, ¿el cielo y la tierra ya pasaron? No, cierto que no. Entonces a cumplir la palabra de Dios. Eso sí es ser inteligente. Eso sí es inteligente porque entonces manejas mil algoritmos y mil cosas. El paso del tiempo demuestra que lo que en un momento es determinante, luego deja de serlo con base en la conveniencia del momento. Hablaba esta semana con un discípulo sobre esto. Me mandó a preguntar sobre un concilio que sucedió, entonces yo le daba mi apreciación. Mira, también en el sector religioso así ha funcionado la historia. Lo que en un tiempo al determinado sector religioso le convenía que por ejemplo, el matrimonio fuera indisoluble y luego entonces a conveniencia de una monarquía, entonces establecieron que el divorcio en tales casos bueno, así funciona el ser humano, ¿sí? Y no hablemos de los gobiernos terrenales. Entonces, mientras la mayoría están de acuerdo que determinadas decisiones son ilegales, pero cuando ya necesitan que esas personas que necesitan que eso que antes era ilegal ahora sea legal pueda votar por ellos, entonces pongamos el proyecto de ley para que aprobemos esta ley, entonces aprobado.
Así funcionamos los seres humanos, mientras que la palabra de Dios siempre continúa allí, igual. La persona sabia e inteligente reconoce que todos los valores terrenales, por ser temporales, su legitimidad es limitada. Entonces, ¿dentro de cuánto tiempo la inteligencia artificial dirá no? Ya la gente inteligente no tiene que decir gracias. Ya la gente inteligente no tiene que decir ayúdame. Esperemos a ver cuánto tiempo va a pasar. Es sabio quien procura regir su vida con base al conocimiento del Señor. Ese sí es sabio, porque eso es lo que no va a pasar cuando se busca la sabiduría. Entonces, buscaré la verdadera fuente de vida. Ojo pues, no me creeré con el derecho de definir el bien y el mal. Eso no me corresponde. Lo que Dios dice bueno, lo llamaré bueno y lo que Dios dice malo, lo llamaré malo, así el mundo diga lo contrario. Siempre buscaré al Señor como primera prioridad. Siempre. Confesaré y pediré perdón a quién? A Dios. Ahora, ¿por qué tengo que confesar? Porque como Dios dice que hay cosas que son incorrectas y si yo las disfruto, tengo que ir a decirle, Señor, ay, mira, Dios, tú llamas esto malo y a mí me encanta, ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces, confesarle a Dios eso como pecado. Desarrollaré un corazón agradecido. Sí, esto es muy importante, lo he aprendido mucho. Dar gracias al Señor por absolutamente todo. Me dispongo a impactar positivamente en mi entorno y mis relaciones personales. Impacte positivamente. Hay personas que se la pasan media hora, 40 minutos en una visita hablando del tipo de teléfono que compraste, qué teléfono le compraste a tu mamá en el Día de la Madre, ¿sí? Y cuántas gigas y cuánta capacidad de no sé qué y no sé cuántas. ¿Sí? Gente, media hora, 40 minutos. Mira las capacidades que tiene. Uy, no, increíble. Espérate, muéstrame qué teléfono tan espectacular, ¿sí? Y cuando hablas de la persona, cuando hablas de cómo se siente. Jeremías 2:13 nos dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Nada de los valores de este mundo, de esta sociedad, de nuestros sistemas de gobierno, son cisternas que retengan nada porque lo que hoy es valiosísimo para los sistemas de gobierno, esperemos un año más, 2 años más, esperemos a ver, ¿sí? Calculemos entonces a nivel de la tecnología, a nivel de todo. No sé realmente cómo nosotros necesitamos de verdad ser conscientes que buscamos la verdadera fuente de vida para que nuestra inteligencia sea real, no sea una inteligencia artificial.